Bienvenidos una vez más a esta edición especial del Mundo al Día. Como medida de prevención por el coronavirus, nuestra sede continúa cerrada. Desde Washington les saluda Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Un buque y un hospital de campaña. Nueva York no descansa ante el duro golpe por la pandemia. Larga espera por la vacuna que podría curar el COVID-19. En caída libre el turismo internacional. Internet en aprietos. Expertos explican cómo acelerar la conexión en el hogar. Desde Washington, este es El Mundo al Día. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron que el número de afectados por el COVID-19 en el país llegará a contabilizarse en millones. Mientras tanto, varias empresas trabajan a toda marcha en la creación de una vacuna contra la nueva enfermedad. Bricio Segovia tiene todos los detalles. Johnson & Johnson alcanzó un acuerdo de $1.000 millones con el gobierno estadounidense para generar la capacidad de producción necesaria para crear más de 1.000 millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19. La farmacéutica dice que quiere empezar a probarla en personas el próximo septiembre y tener una vacuna de emergencia para principios de 2021, lo que supondría una aceleración considerable del proceso habitual que lleva alrededor de 18 meses. El anuncio llega cuando el presidente Trump ha decidido extender las medidas para contener la propagación del coronavirus. Donald Trump amplía las 2 semanas que recomendó de distanciamiento social hasta el 30 de abril y no solo eso, apuntó al 1 de junio como fecha en que el país comenzará a recuperarse de la pandemia. El pico, el punto más crítico del índice de muertes, es probable que llegue dentro de 2 semanas. Nada sería peor que cantar victoria antes de lograrla. El presidente cambia así su pronóstico de principios de la semana pasada, cuando expresó su deseo de reactivar la actividad en el país el 12 de abril. Los más de 140.000 casos identificados de COVID-19 y las más de 2.500 muertes están lejos de la cifra final que se cobrará la pandemia, según las autoridades sanitarias, que advirtieron que en el peor de los casos hasta 200.000 personas pueden llegar a perder la vida. El anuncio del presidente llega después de que, pese a la oposición de las autoridades sanitarias, insistiera en que se permitiera realizar el ensayo clínico en personas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. La ciudad de Nueva York incrementa su capacidad de asistir a personas enfermas con la llegada del barco hospital USNS Comfort, que fue recibido por las autoridades locales. Celia Mendoza nos tiene más. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le dio la bienvenida al barco hospital de la naval estadounidense USNS Comfort, que llegó al muelle del Pier 90 este lunes. El navío, con 1.200 personas entre médicos y enfermeras, tiene 1.000 camas, las cuales estarán disponibles para atender a pacientes en los próximos días. Mientras la cifra de infectados de COVID-19 supera los 59.000 y la cifra de muertos sobrepasó los 1.000, el gobernador asegura que siguen trabajando para reducir el impacto del virus. Entre este barco de 1.000 camas y las más de 2.500 del Javist, tendremos 3.500 camas para aliviar el estrés que enfrenta nuestro sistema hospitalario. 4 locaciones adicionales han sido aprobadas y este mismo lunes se abren las puertas del Javits Center Medical Center con la ayuda de la Guardia Nacional y FEMA. Esto mientras ya se han habilitado 7 lugares de pruebas de drive-thru en el estado. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. El número de infectados en California se duplicó en solo 3 días, alarmando a las autoridades sobre un posible hacinamiento de personas infectadas en hospitales de este estado. Verónica Villafañe nos amplía. En California, el número de infectados confirmados con el nuevo coronavirus pegó un enorme salto en 3 días, de 3.100 a más de 6.300 para el domingo por la noche, y las muertes continúan en aumento, superando las 130. En Los Ángeles también se disparó el número de casos confirmados, subiendo de 1.400 el viernes a casi 2.200 el domingo por la tarde. El alcalde Eric Garcetti el domingo advirtió que la situación empeorará. El condado de Los Ángeles ahora tiene 30% de los casos en California. La doctora Ferrer nos dijo que espera ver que los casos van a doblar cada 4 días durante las próximas 2
o 3 semanas. El gobernador Gavin Newsom informó que hubo un aumento de casi 40% de hospitalizaciones en el estado y que la cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos se duplicó durante el fin de semana. En el condado de Los Ángeles, el alcalde Garcetti expresó preocupación que el 90% de las 23.000 camas de hospital están ocupadas. Por eso, la llegada del barco hospital naval Mercy al puerto de Los Ángeles es esencial. Estamos mejor preparados para recibir el flujo de pacientes que entrarán a nuestros hospitales en las próximas semanas. El Mercy tiene 1.000 camas de hospital, 12 salas de operaciones y un equipo de 1.200 profesionales médicos y de apoyo de la Marina que tratarán a personas no infectadas con COVID-19. El domingo, el barco recibió a los primeros 3 pacientes. El alcalde de Los Ángeles también anunció que transformarán el centro de convenciones de la ciudad en un hospital de campo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Con 177 países afectados por el coronavirus y el número de casos en constante aumento, aún es difícil pronosticar cuándo la situación empezará a mejorar. Jacopo Luzzi nos cuenta el desarrollo del brote alrededor de todo el planeta. 700.000 casos en el mundo y la luz al final del túnel parece aún estar lejos de ser alcanzada. De hecho, mientras varios países anuncian que las restricciones se extenderán hasta como mínimo la mitad de abril, el número de los fallecidos a nivel global sigue creciendo con un saldo que alcanzó 35.000 víctimas. En India, donde más de 1.000 millones de personas se encuentran en cuarentena, el primer ministro Narendra Modi pidió disculpas a sus ciudadanos. Especialmente cuando miro a mis pobres hermanos y hermanas, creo que se deben estar preguntando qué tipo de primer ministro soy yo que ha puesto a las personas en una situación tan difícil. Especialmente les pido perdón. En China, las autoridades anunciaron que la transmisión de la enfermedad finalmente está bloqueada, mientras Rusia, que hasta ahora no había tomado muchas medidas, anunció una cuarentena de 30 días para la ciudad de Moscú, a pesar de que el país tiene menos de 2.000 casos. En Europa, Italia alcanzó la cifra de 100.000 casos y 11.000 fallecidos, mientras España, otro epicentro europeo del brote, vio los enfermos subir hasta 85.000. Las buenas noticias son que en ambos países la cifra de víctimas está bajando, tanto que en Italia hay quienes creen que el pico de la emergencia ya pasó. Oremos hoy por las muchas personas que no pueden reaccionar, que están asustadas por esta pandemia. No hay novedades sobre una posible vacuna, pero la Organización Mundial de la Salud empezó a poner a prueba varios medicamentos contra el coronavirus en diferentes países. Fuentes indican que algunas medicinas contra el ébola y la malaria han dado muestras de ser capaces de ayudar a los pacientes. Jacopo Luzzi, Voz de América. Al regresar, el Internet en problemas por el coronavirus. Volvemos en minutos. Las personas de la tercera edad son más vulnerables de padecer una infección derivada del COVID-19, especialmente si padecen enfermedades preexistentes. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Familiares, amigos o cuidadores pueden encargarse de llevar a cabo las diligencias. Expertos aseguran que hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una buena forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Como señala la CDC, es muy importante lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, además de desinfectar los objetos que son tocados frecuentemente. A nivel psicológico, la gente suele tener miedo a lo desconocido, pero tal y como indica la OMS, la tasa de mortalidad del COVID-19 es más baja que otros coronavirus, como el SARS o el MERS. Para más información, puedes visitar boanoticias.com o síguenos en las redes sociales bajo Boa Noticias.
Somos la voz de América. Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó. Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana. Información balanceada y objetiva. Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. A nivel mundial se han cerrado escuelas e instalaciones de cuidado infantil. Millones de niños han permanecido en sus casas dejando a sus padres o custodios en una realidad entre acogedora y caótica. Expertos en psicología infantil brindan algunos consejos sobre qué hacer con el tiempo libre y con la ansiedad, además del estrés que genera esta situación. Desde el cierre de las escuelas hace más de 2 semanas, los padres de familia han tenido que balancear desde el trabajo en casa, la cocina, la educación de sus hijos y el mantenerlos activos. Esta cantidad de labores dentro del hogar, según expertos, puede ser un detonador de estrés no solo para los padres, sino también para los niños. Mary Gwyn Delaney, asesora regional en educación para la salud y el bienestar de UNESCO, indica que el impacto de tener a tantos niños fuera de las escuelas será considerablemente grande. Bueno, la misma seguridad que ofrece el contexto escolar para muchos niñas y niños por muchas horas del día, ¿no? Es un contexto cerrado, seguro, donde en muchos países los programas de alimentación escolar son muy importantes. El abrupto cambio de rutina que han tenido que soportar los niños puede ser un detonante de estrés y ansiedad. El psicólogo Javier García Castro indica que hay que estar atento a cambios de ánimo o incluso sentimientos de desesperanza. Creo que por un lado buscar actividades de distracción es muy importante y por otro lado si conocemos técnicas, ¿no?, que nos pueden ayudar en caso de tener síntomas de ansiedad, a hacer una desactivación fisiológica que se llama, ¿no?, las técnicas de relajación. Siendo la cuarentena la nueva norma de millones de familias, expertos recuerdan que existe una comunidad en línea muy valiosa a la cual usted puede buscar ayuda y que también existen millones de padres y adultos a cargo de niños que también pueden ayudar. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Gaithersburg, Maryland. La cuarentena de las familias a nivel mundial pudiera poner en aprietos a los proveedores de servicio de Internet. El consumo de millones de usuarios al mismo tiempo ha causado efectos en la calidad de los contenidos y la velocidad de las descargas digitales. José Pernalete nos cuenta más. La red global de Internet atraviesa una dura prueba: soportar la demanda de millones de personas que requieren entretenimiento, información o las herramientas para trabajar desde casa. Las plataformas digitales fueron diseñadas para un patrón de consumo distinto. Ahora ese consumo que la empresa se esperaba nada más para finales del día lo tenemos continuamente desde tempranas horas de la mañana hasta el final del día. Wagner Pereira es ingeniero de computación dedicado a las telecomunicaciones. Vía Skype dijo a La Voz de América que el aislamiento masivo impacta de manera negativa. Obviamente al tener tantos dispositivos y tantas personas conectadas al mismo tiempo va a afectar la calidad o el desempeño del servicio. La explicación es sencilla. Imagínese, esta casa, una familia, papá, mamá y 2 niños. Los adultos quizás deban trabajar desde el hogar, pero también se entretienen. Los pequeños deben hacer tareas del colegio y distraerse. Cada una de estas actividades requieren internet. Si todo ocurre al mismo tiempo, su señal se va a comprometer. El ingeniero tiene una recomendación. Si yo tengo muy buena señal de mi compañía de teléfono celular en la casa, entonces de repente no es necesario que yo tenga conectado el celular al Wi-Fi en este momento. Rod Soto, experto en seguridad digital, dijo que los servicios en directo o streaming resultan impactados. Sí, ya se está viendo impactado. De hecho, YouTube y Netflix han tenido que bajar la calidad del video para poder afrontar el desafío. Otra recomendación de los expertos es desconectar de la red aquellos dispositivos que no estén siendo usados. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, y ahora les contamos sobre una pareja de ecuatorianos quienes llegaron hasta Nueva York para casarse en el emblemático City Hall. Su boda fue lo que esperaban, pero nunca se imaginaron que no podrían regresar a casa. Laura Sepúlveda trae la historia.
Por ahora estamos aquí porque somos ecuatorianos nosotros, nuestro país cerró las fronteras, así que estamos aquí hasta nueva orden cuando podamos salir. Este es el escenario de incertidumbre que vive Elena Lohr, una mujer que soñaba con casarse en la conocida corte del Ayuntamiento de Nueva York, sueño que se hizo realidad en uno de sus viajes a la Gran Manzana, en donde se encuentra atrapada, por fortuna con amigos y familiares. Toda mi familia vino ahí de España y de Ecuador aquí. Nos reunimos aquí para una boda que era mi boda aquí, pero estamos, sí, casi que la cancelo la boda porque la gente estaba cancelándome todo. En 2019, 137.709 matrimonios tuvieron lugar en la Gran Manzana. La cifra ubica a Nueva York como el cuarto estado con más matrimonios al año a nivel nacional. Caminando por las calles de Nueva York y midiendo el pulso de cómo la gente enfrenta esta situación del coronavirus, nos encontramos con esta historia. Elena narra que esperaba que su matrimonio fuera el evento del año y aunque sí cumplió con sus expectativas, un 40% de sus invitados cancelaron su asistencia. Ahora solo esperan poder regresar a casa tras el anuncio de cierre de puertos en Ecuador. Los vuelos están todos cancelados hasta el 5 de abril, que está la prohibición, así que estoy ahí con la familia de mi esposo manteniendo a mi familia de Ecuador y mi familia de España. Bueno, ellos aparentemente pueden regresar, el problema es de venir de aquí para allá, de España para acá. Aunque Elena ha estado en contacto con las embajadas, no hay nadie que a ciencia cierta pueda comprometerse con la solución para abandonar el que ahora es epicentro del virus en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Después de la pausa, el turismo otra baja por la pandemia del coronavirus. Ya regresamos. Aquí te presentamos las principales medidas que recomiendan las autoridades de salud. Primero, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, mantener limpios los objetos que usamos más a menudo como el teléfono móvil, evitar el contacto cercano con personas enfermas y las multitudes, mantener una distancia de al menos 1 metro entre personas, no tocarse los ojos, la nariz ni la boca con las manos sin habérselas lavado antes. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos la Voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Gracias por continuar con nosotros. Y la Organización Mundial del Turismo prevé que la circulación de turistas internacionales se reducirá en el 2020 entre un 20 y 30% con respecto al 2019 a causa del coronavirus. Néstor Aguilera nos presenta el siguiente informe. Entre 300.000 y 450.000 millones de dólares podría representar la caída de ingresos por turismo internacional como consecuencia de la expansión del coronavirus. Esto representa casi 1/3 del $1,5 billones de dólares alcanzado en el mundo en 2019. Así lo anticipó en días pasados la Organización Mundial de Turismo. Estimó que se perdería el valor de entre 5 y 7 años de crecimiento. La Voz de América dialogó con Verónica Sevilla, experta en desarrollo de proyectos y turismo, quien calificó como impactante el golpe a este sector. Es el mayor impacto que ha tenido el turismo desde su nacimiento, probablemente desde hace 50 años o más. A este panorama sombrío también se refirió el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, Holbach Muñetón. Hay empresas que vendían $100.000 mensuales y ahorita están vendiendo 0. Anticipó las consecuencias que tendrá para Latinoamérica la cancelación de vuelos y reservas en hoteles,
especialmente por la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más durará el aislamiento social impuesto alrededor del planeta. América Latina, como saben, venía con un crecimiento hasta del 4 o 6% más o menos en temas de turismo. Por ahora resulta difícil calcular cuándo comenzará a recuperarse el sector. Para Verónica Sevilla, solo cuando haya confianza. Las personas se demorarán por lo menos de 6 meses a 1 año en volver a viajar de una manera más intensa. Los dos expertos consultados coincidieron en que será necesario que el turismo se reinvente mirando hacia lo local, pero además será necesario reformas legales, flexibilidad laboral y sobre todo créditos para generar liquidez al sector. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Mientras tanto, Nicaragua también ha sufrido un impacto en el sector del turismo. Empresarios de esta industria piden un SOS económico al gobierno ante la crisis agudizada por el COVID-19. Desde Managua, informa Dariana Ocaña. La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega un salvavidas económico ante los efectos que registra el sector por la pandemia del COVID-19. Se solicita que la medida abarque alivio de la carga laboral e impositivo, de lo contrario, afirman, el sector doblemente golpeado por la crisis política se irá a la quiebra. Lucy Valenti, presidenta de esta Cámara, dijo a La Voz de América que la disyuntiva es si se deja quebrar a las empresas, perdiendo cientos de miles de empleos, o se auxilia a tiempo a una industria en aguda crisis. Las medidas van desde medidas de tipo de servicios básicos, financiera, fiscales y laborales, ¿verdad? Son, digamos, los 4 tipos de medidas que el sector está solicitando al gobierno. La situación que más preocupa al sector privado es que, según las perspectivas de la Organización Mundial de la Salud, la crisis sanitaria mundial podría extenderse hasta agosto de este año. Sin embargo, el empresario sandinista Leonardo Torres, quien es presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, aseguró que estas demandas están fuera de la realidad y que por el momento se deben priorizar otros sectores. ¿Hacia dónde vos tenés que priorizar esa atención fiscal del Ministerio de Hacienda, en este caso que le correspondería, ¿no? Hacia el sector productivo para poder garantizar vos qué? La alimentación básica de la población nicaragüense. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. En Guatemala, los socorristas están preparados para trasladar a pacientes con síntomas del COVID-19. La Voz de América pudo ver el equipo especial que utilizan y su trabajo en medio de la emergencia. Trajes que cubren totalmente el cuerpo, protectores faciales, guantes dobles e incluso botas especiales es parte del equipo básico que utilizan socorristas en Guatemala para trasladar a personas que presentan síntomas del COVID-19 y aunque ninguno de los casos que atienden está confirmado, el riesgo es alto. Hasta ahora, la Cruz Roja Guatemalteca tiene 10 elementos que están preparados para esa labor e incluso las unidades de transporte fueron totalmente cubiertas de un plástico que se cambia cada vez que se realiza un traslado. Trajes de cuerpo completo, mascarillas de full face y también mascarillas tipo buzo y mascarillas N95 para el resto de personal. Las full face pues son exclusivas para los pilotos para que puedan conducir de forma apropiada y no tengan ningún inconveniente. El temor a contagiarse de la enfermedad es inevitable, sobre todo por tener tan de cerca a pacientes potencialmente positivos. Todo el personal pues recibe diariamente una descarga emocional con psicólogos propiamente de Cruz Roja Guatemalteca, quienes les hacen este procedimiento. Otros socorristas preparados para esta emergencia son los bomberos municipales, quienes han realizado 11 traslados y para ese procedimiento cuentan con 4 unidades de transporte. El grupo que ha sido capacitado, entrenado y equipado para poder hacer los traslados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Mientras en Venezuela aumenta el número de muertes y pacientes contagiadas por el coronavirus, se incrementan las medidas de precaución en los centros de distribución de alimentos del país. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene el informe. Las medidas de contingencia ante la expansión del COVID-19 en Venezuela han obligado a decretar el estado de alarma y el cierre de restaurantes y tiendas no alimentarias. En ese contexto, los mercados, los cuales permanecen abiertos, juegan, según especialistas, un papel determinante en esta crisis. Durante el recorrido realizado por La Voz de América en la capital venezolana, se pudo constatar cómo las autoridades llevan a cabo planes de prevención en contra del coronavirus.
por prevención tienen que tener tapabocas, guantes y si no tienen se le echa antibacterial. Es obligatorio para el ingreso hacia el mercado. Ha disminuido la influencia del usuario y sí, adentro se le dice que por favor 1 metro de distancia con otro cliente, no pueden estar pegados. Otra de las acciones de contingencia que se pudo observar es la medición de temperatura a las personas. La fiebre es uno de los síntomas de contagiados de COVID-19. Bueno, yo creo que es lo mejor porque así podemos evitar que el virus se propague y debido a la crisis es lo mejor que puede haber, la prevención y que la gente debe acatar las prevenciones. Sí, limpiamos y ayer, por cierto, salimos más temprano porque fumigaron aquí adentro. Echan alcohol o gel, eso me parece muy bueno. Y todo trae el tapabocas, eso se ha cumplido el 99%. Felicito mucho a las autoridades y a los venezolanos por su conciencia y la responsabilidad que tienen consigo mismos y con el tercero, con las demás personas. Ir a hacer la compra de alimentos es una de las pocas tareas que nos va a obligar a salir de casa estos días. Por eso, dicen los expertos, es de suma importancia adoptar las medidas de prevención necesarias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Después de la pausa, el teatro al rescate en medio de la crisis por el coronavirus. Ya volvemos. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Obras de teatro a través de las redes sociales. Ese es el plan del director Kevin Cass. Su objetivo es entretener a la población que se encuentra en cuarentena. Así se lo contó a nuestro corresponsal en Miami, Alonso Castillo. Sí, tenía una camisa roja con azul. ¿Del Hombre Araña? Sí, creo. La creatividad es incontenible. El poder sanador del arte llevó al director Kevin Cass a crear su teatro en cuarentena. Un espacio que sirve para dar esperanzas a la población que hoy se encuentra sin poder disfrutar sus actividades cotidianas por la propagación del coronavirus. En esta cuarentena podemos transformar la tristeza, podemos transformar la quietud, podemos transformar la desesperanza que hay. A diferencia del teatro convencional, en estas obras no hay ensayo, escenografía ni vestuario. El director afirmó que únicamente hace una lectura previa con videollamada con el artista. Obras cortas, monólogos cortos, poesías leídos. Nosotros lo que hacemos es hacer un envío diario, 8 de la noche y 8:30, con actores de todo el mundo. Rosalinda Rodríguez, Sabrina Olmedo, Omar Calicho, entre otros artistas, se han unido al proyecto que se transmite sin costo alguno. El director también se vio afectado profesionalmente por la pandemia. Según nos dijo, la gira que tenía prevista con una obra inspirada en la pintora mexicana Frida Kahlo fue cancelada.
Sin embargo, se adaptó a la nueva realidad y creó este proyecto para alentar, divertir y detonar la reflexión. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y en medio de los problemas y preocupaciones, la naturaleza nos sigue regalando su belleza. Los dejamos con imágenes de los característicos tulipanes en Holanda. Tradicionalmente, cerca de 1,5 millones de personas viajan desde más de 100 países del mundo para ver su florecimiento. Así que con estas imágenes nos despedimos. Nos vemos mañana en una próxima emisión del Mundo al Día. Les informó Yasmín López.